Buenas, aquí os voy a poner el resumen en vídeo del tema 6, ¿vale? El tema 6, como ya hemos visto, es el tema de electricidad. Entonces primero vamos a ver una introducción, como en todos los temas, qué es la electricidad, cómo se puede observar, cómo se puede medir. En el punto 2, cuáles son los elementos que componen un circuito eléctrico. En el punto 3, cuáles son los efectos que produce la corriente eléctrica. En el 4, las principales magnitudes eléctricas. Y en el 5 y en el 6, cómo se dibujan y cómo se trabajan con los circuitos en serie y en paralelo. Introducción a la electricidad. Los fenómenos eléctricos naturales que podemos observar en la naturaleza son los rayos y los relámpagos. Principalmente la materia está formada por átomos y estos átomos con respecto a la electricidad contienen protones y electrones. Los protones son cargas positivas y los electrones carga negativa. La materia en general tiene, con respecto a la electricidad, neutra. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que existen igual número de cargas positivas y negativas. Tienen igual cantidad de protones que electrones. Cuando un material recibe electrones, queda cargado negativamente. Y el material que sea de electrones se carga positivamente. La carga eléctrica es la cantidad por exceso o por defecto de electrones que posee el cuerpo, es decir, la cantidad de electrones que tenga de más o la cantidad de electrones que tenga de menos. ¿Qué le pasa con las cargas? Las cargas que tienen igual signo, es decir, protones con protones o electrones con electrones, se repelen igual que funcionan los imanes. Y si tienen distintos signos, se atraen. La electricidad estática, no sé si la habéis observado, por ejemplo, cuando acercáis un coche y parece que hace una descarga, se debe a que aparecen cuerpos que se cargan y estos cuando quedan cargados quieren ceder los electrones que les sobran. Esa es una electricidad estática y tú lo notas como una especie de descarga eléctrica. Existen elementos que conducen y elementos que no conducen la electricidad, que se llaman elementos aislantes. La conductividad eléctrica es la capacidad que tiene un material para permitir el paso de electrones. Entonces, aquellos materiales que conducen la electricidad son, por ejemplo, los metales. Y aquellos que no dejan pasar la corriente eléctrica, los aislantes, por ejemplo, la madera, el cristal, el plástico o la cerámica. ¿Qué es un circuito eléctrico? Punto número 2. Cuando se produce corriente eléctrica, se produce desplazamientos de electrones a partir de un material. Entonces, para que esa corriente circule, todos los elementos deben de estar conectados y deben de conectarse en un circuito eléctrico cerrado. Es decir, que desde el primero al último elemento haya un elemento que los una. ¿Qué elementos podemos observar dentro de un circuito eléctrico? Pues, primero, generadores de corriente eléctrica. Nosotros vamos a utilizar las pilas. Elementos de maniobra, aquellos elementos que dejan pasar o no dejan pasar la electricidad. Los interruptores. Elementos receptores, aquellos elementos que reciben la electricidad y la transforman. Elementos de unión, los elementos que unen los diferentes componentes, los cables. Y elementos de protección, elementos que valen relativamente poco dinero pero que protegen al circuito completo, los fusibles. Entonces, aquí esto es la parte de la imagen que nos va a servir para todos los trabajos. Es la simbología eléctrica. Cada elemento está representado por su símbolo. El primero, el generador, la pila. El receptor es la lámpara o la bombilla. Podemos tener un motor eléctrico, un círculo con una M. Una resistencia, que es una especie de montañita que sube y baja. Un interruptor, dos puntitos con una barrita y esa barrita se abre o se cierra dejando el interruptor abierto o cerrado. Un conmutador, una especie de interruptor pero con doble salida, solo una entrada, dos salidas. Y fusible es un rectángulo por el cual pasa un hilo de cobre. Efectos de la corriente eléctrica. Cuando yo a un elemento receptor le aplico corriente eléctrica, transformo esa corriente eléctrica en otro tipo de energía. Entonces, si transformo energía eléctrica en calorífica, energía eléctrica en calor, una estufa, una plancha, una cocina eléctrica, una vitrocerámica, un horno, ¿cómo transformo la energía eléctrica en luminosa, en luz? A través de una bombilla. Energía eléctrica en movimiento, con un motor. Y energía química en eléctrica, en este caso es lo contrario, con una pila
la energía química que tiene en el interior, una pila salina, una pila alcalina, transformo esa energía química en electricidad. Magnitudes eléctricas. Existen tres magnitudes eléctricas principales, que son las que vamos a ver ahora, ya después el próximo curso veremos más. Son voltaje, intensidad de corriente y resistencia. Primer tipo, resistencia, letra mayúscula R. Es la oposición que presenta un elemento del circuito al paso de la corriente eléctrica. Los materiales conductores presentan poca resistencia y los aislantes mucha. Esa resistencia eléctrica se mide en ohmios y se representa por la letra griega omega. Voltaje es la energía necesaria por unidad de carga para hacer que se desplacen los electrones en el circuito eléctrico. Ese voltaje o diferencia potencial es producido por un generador, que puede ser la pila, la batería, el alternador, un enchufe, y se mide en voltios. Intensidad, letra mayúscula I, es la cantidad de carga eléctrica que pasa por un circuito en un segundo. Es como si dijéramos la velocidad. Cuanto más rápido se muevan los electrones, mayor intensidad de corriente eléctrica. Esa intensidad de corriente eléctrica se mide en amperios, letra A mayúscula. La ley de Ohm. La ley de Ohm es la fórmula que relaciona las tres magnitudes eléctricas principales y dice que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Y por último, los puntos 5 y 6 son los circuitos en serie y los circuitos en paralelo. Se dice que tenemos un circuito en serie cuando los elementos se conectan uno tras otro, siendo la salida de un elemento la entrada del siguiente. Si desconectamos o se rompe cualquiera de los elementos en serie, todos los receptores se apagan. El voltaje de varias pilas conectadas en serie es la suma de sus voltajes. La intensidad permanece siempre igual porque al tener un mismo elemento uno detrás de otro, los electrones pasan uno detrás de otro, con lo cual no siempre son en la misma cantidad, a la misma velocidad. Y si tenemos varias resistencias en serie, se suman sus resistencias. Circuitos en paralelo. Se da un circuito en paralelo cuando varios elementos del mismo tienen la misma entrada y la misma salida. Tenemos que el voltaje permanece, que las intensidades se suman y después la resistencia la veremos con un caso práctico que dice 1 partido por resistencia total es igual a 1 partido por R1 más 1 partido por R2 y así sucesivamente en función del número de receptores que tengamos.